Ya, como anunciamos, vamos a conversar de política. Tenemos acá nada más y nada menos que al jefe de comando de Janet Jara, que salió en primer lugar en la primera vuelta, Darío Quiroga. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Bien, Quique, ¿cómo estás tú? Oye, Darío, cortito, tu biografía, que tú no... Yo la conozco, todo el mundo, la política conoce quién eres y dónde has estado, pero mucha gente no conoce tu biografía. ¿Quién eres tú? En realidad siempre una pregunta que depende del prisma. Podría hablar de mi situación familiar, padre, 3 hijas, en fin, tantas cosas. Estudié sociología, estudié ciencia política, soy un tipo de izquierda desde muy joven, viví 15 años en Calama. He militado en partidos políticos, fui parte en algún minuto de la Juventud Socialista, después del Partido Comunista cuando vivía en Calama. Hace ya varios años, no sé, 8 o 10 años que ya no participo en ningún partido político. Y cuando me volví a Santiago hace unos 8 o 10 años atrás, en realidad me he dedicado básicamente, mi pega propiamente tal es asesor comunicacional. Esa es como, así me vendo, digamos. Tengo una pequeña consultora. Tiene esta página web. Y lo digo porque en este minuto tengo todo en pausa. Tuve que dejar prácticamente todos los contratos, digamos, de asesoría que tenía, porque partí metiéndome en primaria, ayudando, porque me parecía extraordinaria la candidatura de Janet Jara. Entonces, claro, me metí tanto, que después ya empezó a transformarse en una responsabilidad de tiempo completo. Y ya cuando después ya ganó la primaria y me pidió que me integrara al equipo, no había cómo decir que no. Así que eso está medio mi vida profesional en pausa, pero en realidad a mí me gusta más, y tú lo conoces porque tengo una dimensión de analista político. Ahí están el tema de la Cosa Nostra y otros programas. Claro. Me gusta estar un poquito en medio y todo, pero en realidad mi trabajo es asesoría comunicacional. Lo otro es más bien como una dimensión más divertimento y una dimensión quizás donde ahí en el análisis político trato de proyectar lo que son mis intereses políticos. Y en general en eso siempre cuando analizo especifico, mira, lo hago desde este lugar, soy un tipo de izquierda, pero en general creo que tengo una mirada bastante amplia y no, por lo tanto no ando fanatizado por la vida, sino que trato de mirar siempre y buscar qué grado de verdad o qué sentido tienen cualquier tipo de las opiniones que se plantean. Eso podría ser así como el resumen de quién soy. Oye, voy a aprovechar tu experiencia en Calama porque el voto Parisi es como el botín codiciado por Jara, por Kast. Y tú viviste en Calama, ¿cómo explicas el voto Parisi en el norte? En Calama le fue muy bien, entiendo 57%. ¿Cómo explicas que él haya ganado y a través de esa explicación cómo abordarlo? Porque entiendo que ustedes van a abordar ese voto, pues si hay mucha gente ahí. Sí, lo que pasa es que en realidad, mira, estos a veces como que son titulares, o sea, uno no es que aborda el voto, por supuesto está mirando qué es lo que hay detrás de las distintas motivaciones cuando alguien vota por alguien, y por lo tanto cuando, por ejemplo, lo de Calama no es ninguna sorpresa. 38-98, perdón, me equivoqué. Sí, y es casi igual a la misma votación que sacó Franco hace 4 años atrás. Yo he contado varias veces, esto es una anécdota, yo no me he cambiado de distrito electoral, viví muchos años en Calama, me enamoré de la segunda región, sigo todavía trabajando, tengo algunas cosas en San Pedro de Atacama, voy mucho, viví un par de años en Antofagasta, etcétera. Entonces yo sigo votando en Calama. Y hace 4 años atrás, en la elección anterior, voy a votar, estaba en la fila votando y habíamos como 5 personas en la fila. Y entonces llega una persona que estaba atrás mía y llega otro más, entonces eran amigos. Hola, ¿cómo estás? Sí, no sé qué. Perdón, con alguien que estaba delante mío. Entonces se inicia un diálogo, no a gritos, pero a los pocos metros de distancia, y dice, sí, no, ¿cómo estás? No, listo, con Parisi. No, sí, con Parisi. Y otro que estaba ahí, un tercero, no, sí, Parisi, no sé qué. Éramos 5 y de los 5, 3 decían Parisi. Yo supuse en ese minuto que era un chiste, ¿ya? Porque dije, bueno, evidentemente yo en matriz clásica, esto fue hace 4 años, decía, segunda elección, si en la anterior había sacado, no me acuerdo cuánto había sacado. Sacó 10 más o menos, ya, no bajaba los 2 dígitos. Y estaba fuera de Chile, claro. Por lo tanto, obviamente iba a sacar con suerte un 3, un 5%, no sé qué. Entonces asumí que era como una talla, ¿ya? Como que, no sé, nos encontráramos en la fila y varias personas dijeron, ¿cómo estamos con el profe Artés? Sí, con el profe Artés, no sé, ya. Yo entendería que hay un chiste. Bueno, ese día en la noche, cuando salen los resultados, y fueron casi 40%, entonces dije, no, esas personas estaban hablando muy en serio. Claro. Bueno, lo muestro porque efectivamente a veces cuesta, pero ya en ese minuto, insisto, yo que viví en el norte tantos años, tú te das cuenta, y yo siempre lo he destacado, y lo ha destacado sobre todo la candidata Janet Jara, lo destacó varias veces en primera vuelta, por supuesto, yo trabajo ahí, por lo tanto uno está atento a todo lo que está diciendo. Ella tenía una mirada muy
inicial, primero de respeto a esas expectativas, a esas necesidades, que es lo que está pasando por gente que ve en la oferta electoral de Franco Parisi y de alguna manera también del PDG algo interesante. Y yo creo que eso ya ha estado presente en la campaña, y ahora más que ir a disputar un botín de votos, lo que tú tienes que hacer es cómo incorporas, refrescas, si es que ya no lo habías hecho antes, algunas de esas iniciativas, algunas miradas para ir a hablarle. Pero ojo, yo tengo la sensación que y acúsame ingenuo, digamos, pero yo tengo la sensación de que ya en el programa de primera vuelta de Janet Jara, si bien probablemente Franco es mucho mejor intérprete, yo creo que hay muchas más coincidencias a nivel programático, a nivel de propuesta, de lo que planteaba Franco Parisi, que por ejemplo la oferta que puede hacer José Antonio Kast. A veces, quizás porque son hombres y todo, podría parecer esta cosa como enérgica, podría parecerse más a Kast. Pero a mí me parece que tanto las biografías personales de Franco Parisi y Janet Jara, como de alguna manera también la mirada con ese mundo que necesita, por supuesto, que le abran la cancha económicamente para poder desarrollarse, etcétera, pero que ese abrir la cancha no implique que sean las grandes empresas, los grandes grupos empresariales los que manden, que tiene que haber un Estado fuerte que también permita apoyar los emprendimientos, la innovación. En fin, yo creo que en eso hay ciertas coincidencias, pero es lo que se va a ver en las próximas 4 semanas para ver, digamos, la capacidad de que esa gente que votó por Franco Parisi, mirando, que ahora en segunda vuelta ya no está, vote por Janet Jara. Si te voy a preguntar algo en clave más o menos clásica y tradicional, y corrígeme tú que hiciste campaña. Claro, ahora uno dice, ¿qué tiene que lograr Jara para captar el 20 y tanto % de votos que necesita para llegar al 50%? Entonces tú dices, no, tiene que irse más al centro. Entonces uno dice más al centro de lo que se movió ella siendo una candidata que proviene del mundo comunista. ¿Qué es lo que tiene que hacer para lograr eso? A ver, yo creo Porque, que... perdón, ayer escuchaba Sin Filtro, que yo veo Sin Filtro, te he visto también ahí. Eric, ¿cómo se llama el de la CUT? Eric, el comunista. Sí, ya, el pelado Eric. El pelado Eric. Sí, no. Decía, no, es que aquí lo que pasa es que tenemos que volver a nuestras raíces para ganar esos votos y capaz que nos moderamos mucho. Esas son posturas, moderarse mucho, moderarse más, no sé qué es moderarse más. Sí, a ver, yo creo que efectivamente, y tú lo planteas ahí con claridad justamente para hacer el contrapunto. A ver, José Antonio Kast es una persona de derecha, muy de derecha. De ultraderecha podría calificarse, dependiendo cómo lo ponga. Y Janet Jara proviene de la izquierda, más clásica. Entonces. Por lo tanto, pero a mí me parece que la discusión política hoy, si tú miráis la campaña ya de primaria, de primera vuelta digo, y ahora, yo no sé si eso es el encuadre que permite explicarlo. De hecho, en general, ese encuadre no permite explicar mucho la votación de Franco Parisi. Son otras claves, porque además uno lo dice, seguramente todo el mundo político lo dice, no, si mira, las izquierdas y derechas están, la lógica izquierda-derecha ya no, al 80% de la población ya no le hace sentido, se mueve por otros códigos. Es un dato de la realidad, pero son otros, mucho más relevantes, y mucho más prácticos, mucho más cosistas incluso. Y eso me parece, fíjate, que es lo que va a estar en juego en esta segunda vuelta. Y si no es derecha-izquierda, ¿qué es lo que es? Mira, fíjate que yo creo que ahí hay una cosa de que uno podría entenderlo como moderación o incluso a veces como con cierto sentido de la realidad. O sea, a mí me parece, por supuesto vengo de cerca, pero me parece que la oferta programática y la oferta de liderazgo, esto es bien clave, yo creo que el tema de los liderazgos se va a jugar en esta segunda vuelta. En términos primero programáticos, me parece que lo programático que está puesto encima de la mesa por parte de la candidata Janet Jara es mucho más completo. En el caso de Kast, yo creo que lo que ha hecho, que puede dar rendimiento electoral, pero yo creo que si llegara a gobernar sería un gran problema, es casi oferta única. O sea, lo que él hace es oferta única y entra en ciertas contradicciones. La oferta única es, yo voy a dar seguridad. Seguridad, seguridad, seguridad. Pero además es contradictorio. ¿Por qué lo digo? Primero, cada vez que, y eso es importante que la gente que lo escucha lo tenga claro, si yo, que me estoy postulando para estar en el gobierno, ¿ya? En el caso de José Antonio Kast, ofrezco más seguridad siempre, si lo ofrezco como presidente de la República, implica más Estado. Más Estado, por supuesto, más y mejores leyes, pero cuando uno hace más y mejores leyes, las leyes tienen que cumplirse. Si tú tienes leyes más complejas, etcétera, necesitas todo un aparataje estatal mucho más completo. Tienes que gastar más en el Estado para absorber las distintas necesidades sociales. Y en el caso de seguridad eso es así. No se trata del que golpea la mesa más fuerte. Los delincuentes, el crimen organizado, cualquier problema que tiene el país tiene que ver con más policía, más militares en la frontera, más tecnología para control fronterizo, es decir, más Estado, más Estado, más Estado. O sea, eso es así. Pero a la par, José Antonio Kast dice, vamos a hacer reducción del Estado.
vamos a hacer una reducción del Estado, y pone ahí una cosa que, mira, puede sonar bien como cuña, y la gente si quiere puede creerla, pero déjame decir lo que es falso, que es la idea de, mira, toda esta reducción la voy a hacer sacando grasa del Estado, las ineficiencias del Estado. Eso cualquier persona, no solo quien trabaja en el Estado, también quienes trabajan en la empresa privada, saben que cuando uno hace un proceso de contención de costos, salvo que queráis echar a la mitad del personal y achicar el tamaño de tu empresa, son cosas muy marginales. Vais haciendo así un trabajo fuerte y bajáis los costos totales, ¿cuánto? ¿2%, 3%, 5%, y ya es un escándalo? Entonces no es llegar y plantear, voy a reducir el Estado, voy a ahorrarme tanta plata, pero voy a hacer una oferta de seguridad. Y lo segundo respecto a eso es que yo creo, y aquí voy un poco a los estilos de liderazgo. En el caso de Janet Jara, podrá ser eventualmente menos, para cierto público, menos enérgica, menos atractiva, porque quizás el otro habla más en fácil. Él dice, voy a sacar en un año 300.000 inmigrantes, los voy a devolver a su país. Cuando decimos su país en genérico, estamos hablando de un país, Venezuela. Ahí donde viene el grueso, el 90% de la inmigración descontrolada, no la inmigración normal, más intensa en estos tiempos, descontrolada, tiene que ver con un fenómeno político específico, que es la degradación de la democracia, del régimen venezolano, digamos, la transformación hoy en día en un régimen autoritario, y el éxodo de millones de venezolanos a distintas partes del continente. Cuando José Antonio Kast dice, en un año voy a echar a 300.000, tú, Quique y yo sabemos que eso no es cierto. No quiero decir mentira, no quiero comprometer la palabra más fuerte, pero es prima hermana. No es cierto. No va a sacar, si él fuera presidente, no va a sacar a 300.000. De hecho, no va a sacar a 200.000. De hecho, no va a sacar a 100.000, ni a 50.000. El gobierno que en un año más inmigrantes logró sacar fue Sebastián Piñera, y no alcanzaron a hacer 3.000 el 2018. No alcanzaron a hacer 3.000. Ojo, en ese tiempo las relaciones con el gobierno de Venezuela eran mucho mejores que las que hay ahora. Hoy en día, lo más probable es que el Estado de Venezuela no admite ni un avión que aterrice. Entonces, ¿cómo los vas a sacar? Y además, osa decir, en términos financieros, se lo van a pagar ellos mismos. Esto ya fue un debate que seguramente ampliamente comentaron. Entonces, la pregunta que yo hago, cierro con esto, ¿qué tipo de liderazgo es el que va a querer, no solo el votante Parisi, cualquier persona que en segunda vuelta tiene dos ofertas programáticas, una que a mí me parece está llena de fantasías y de falsas promesas, y otra que pudiera ser quizás que no está con la energía, ni golpea la mesa, ni le pone cara fea a los inmigrantes, pero que claramente cada cosa que propone Janet Jara, las más normales y las más desafiantes, son cosas que están financiadas, que tienen lógica, que tienen coherencia. Uno podrá dudar, digamos, cuán útiles o no son. De repente uno podrá decir, ya, el sueldo, el ingreso vital de 750.000 pesos, hoy no será mucho, está bien, pero son dudas normales que uno puede tener en el mundo de lo político. Pero parte de la oferta programática de Kast, yo te digo, es una burla a la inteligencia de los chilenos, y eso es lo que en segunda vuelta va a tener que estar en disputa. ¿Tú crees que la candidata va a congelar su participación en el PC? Perdona, me acabo de churrar el café. Sí. Partiendo la mañana. Eso es por la pregunta. No, porque quería responder rápido. No, lo dijo claramente. Lo dijo claramente hace ya varias semanas atrás. Y la respuesta es sí. Ella entiende, es una reflexión. ¿Pero cuando sea presidenta o cuando sea candidata? Lo que pasa es que hay un tema, porque lo haría ahora. De hecho, tema legal que no puede. Sí, entonces en el fondo te enredas y tú decís, sí, lo voy a hacer ahora. Entonces, pero se entiende que con el anuncio se entiende que es un hecho. Se entiende que apenas lo puede hacer ante el CERVEL. Claro. Y eso es, digamos, ya pasada la elección, que si el proceso al día siguiente tú puedes hacerlo, digamos, cerrada la elección, puedes mandar tu carta al CERVEL, y por lo tanto eso entraría en rigor cuando ya sea presidenta electa, digamos, en este caso. Sí, es una decisión, yo creo que ella ha sido muy clara en eso, y que no tiene que ver con contradecir lo que ha sido su experiencia de vida participando en un partido, como muchos hemos participado en un partido. Tiene que ver con que, por supuesto, el tránsito, lo ha dicho ella misma, el tránsito que va haciendo te va poniendo en ciertas responsabilidades y también en ciertas conexiones con la ciudadanía, que en realidad quieren que sus presidentes no estén atados a partidos políticos. Yo creo que eso es muy razonable y la gente lo entiende así. Ayer estuvo acá Erika, donde estás tú sentado, y le preguntamos, bueno, ¿qué tiene que hacer el gobierno ahora? Dijo callar. Sí, es que tiene que callar, porque además me parece que en una democracia, cuando ya estás en elecciones presidenciales, los gobiernos en general debieran ser bastante prescindentes. Y ya cuando estás en segunda vuelta, que es un momento definitivo. Pero el presidente trató de ayudar a Jara.
No sé si la ayudó o no. No sé si trató de... No, yo creo que el presidente en general O él opina... pensó que trataba que la estaba Bueno, ayudando. no, ni tú ni yo estamos en la cabeza del presidente de la República. Lo que tiene que hacer el presidente de la República, los gobiernos, es seguir, por supuesto, gobernando hasta el último día. No tienen que inmovilizar ninguna agenda. Pero en segunda vuelta, durante 4 semanas, o sea, yo sí espero que no entregue ninguna opinión política, justamente porque cualquier opinión política, por liviana que sea, se puede confundir como apoyo para uno y otro. Y eso es perjudicial, en realidad, para la democracia. Uno podría sacar su cálculo, le conviene, porque si dijera algo a favor de uno de los candidatos, el otro candidato diría, oye, pero ¿por qué lo hace? Digamos, hay interferencia. O no le conviene también. Es que por eso te digo, pero eso es interpretación posterior. Claro, que te digo y te lo pregunto porque si el clivaje puede ser, no es derecha-izquierda, te pregunto si el clivaje es oposición pro-gobierno. Y en la oposición, sumado a París, y que ha sido opositor, son 70% votos. Yo creo que el clivaje, esta palabra me hace uticona, Sí, pero lo utilizamos. pero que se Pero entiende. que tiene que ver, ¿cierto?, con esta, digamos, como separación. ¿Cuál es la grieta fundamental de la sociedad? Yo creo que sigue siendo, no implica que la veamos de la misma manera hoy que la vimos hace 5 años o que la vamos a ver en 5 años más. Pero me parece que el clivaje principal de la sociedad chilena tiene que ver con la élite, o lo que los ciudadanos entendemos como élite, y el resto de los ciudadanos. Alguien podrá decir el pueblo, alguien dirá los ciudadanos, pero en el fondo es como quien no tiene conexiones. Pero Jara Fíjate, es elite, fue no, ministro. pero está bien, si esto no es mecánico. Universitaria le va... Sí, no, pero esto, ojo. Esto no tiene que ver solamente con la posición objetiva que tú ocupas. Ojo, a mí me parece que tener una carrera profesional, etcétera, no te transforma en la elite, porque, qué sé yo, tú puedes tener una súper buena situación, etcétera, pero en el fondo tú sigues siendo Quique Mujica, lo mismo que Janet Jara, personas que tienen que trabajar, seguramente si pierden su trabajo tendrán ahorros Claro, pero para funcionar ministra algunos... participó, llegó a la política, a los pocos que llegan arriba, ella llegó. Sí, Ahora claro, no pero, sé, claro, elite política, ¿no? Sí, pero de acuerdo, pero nuevamente, hay una élite política que ha vivido en la política permanentemente. En el caso de Janet Jara, básicamente ha vivido, digamos, de su trabajo, tiene una participación y por lo tanto ha estado más en el aparato público, pero como una funcionaria más, a sus 51 años, claro, 3 años fue ministra, no te transforma en la élite, pero insisto que esto no es solamente un tema personal, más bien tiene que ir cómo te posiciona. Yo creo que la élite que la gente, los ciudadanos ven, ojo, nadie tiene que ser, no es un pecado ser de la élite, no es un pecado ser, qué sé yo, Andrónico Luksic y tener empresas, no, es una responsabilidad. El punto es que yo creo que los ciudadanos en Chile llevamos varios años viendo que muchas veces, insisto, esto no es personal, quienes están en las élites, élite económica y también élite política, en vez de portarse doblemente bien porque tienen mejores posibilidades, se portan doblemente mal. Yo creo que el caso paradigmático de los últimos 10 años fue el tema de las colusiones, que todavía uno está siempre atento y todavía siguen apareciendo de vez en cuando, que tú dices, oye, mira, tengo mi empresa, etcétera, no gano un sueldo, facturo, qué sé yo, tengo 2 millones de dólares en tal parte en la bolsa, y sin embargo, de repente veo que quise maximizar aún más mi ganancia haciendo colusión. Esa lógica de la élite, que en el fondo, Quique, es el abuso. Y por eso el abuso uno lo ve en distintas partes. Y los abusos lo ve también. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con José Antonio Kast. Yo no sé si la gente lo ve, pero José Antonio Kast tiene en el fondo una doble elitización. Por una parte, tiene una fortuna familiar que incluso, yo no sé cómo la gente lo visualiza, pero es alguien que ni siquiera tiene que trabajar, porque, por ejemplo, no sé, por el expresidente Piñera trabajaba como burro, independiente que tenía muchos millones, porque es el típico empresario que en el fondo sigue gestionando. En el caso de José Antonio Kast, más bien como que vive de las rentas. Tiene negocios, se nota que claramente él no se dedica mayormente a eso, no le interesa, nunca más ha sabido su opinión empresarial, pero no necesita trabajar. Ya, pero eso te hace... Eso, ojo, es que yo lo que estoy diciendo no es menor. No, te digo, ¿eso te hace votar por Jara? No, lo que digo es que está instalada esa tensión. Puede que, y me parece que ese es el clivaje que explica, esto no es mecánico. Si fuera mecánico, sabríamos, no sería necesario las elecciones. Este responde, es el hombre o la mujer del momento. No, lo que sí estoy diciendo, y por supuesto que eso es un desafío, que Janet Jara, sobre todo en segunda vuelta, cuando ya no hay 8 candidatos, hay solo 2, tendrá que, y seguramente lo hará, y lo está haciendo, ponerlo en consonancia, porque efectivamente todo el discurso de José Antonio Kast, que me perdone, no tengo ningún problema personal con él, pero todo el discurso que él hace mucho, que la casta, o sea, fue 16 años diputado. No hay ni un pecado en ser 16 años diputado, aunque ahora ya no se puede. Tanto es así que se limitó a máximo 12 años, a 3 periodos. 16 años diputado. Entonces uno dirá, bueno, cuéntame, no sé, supongo que te tiraste, no sé, 3, 4 leyes por año.
buenas, así de esas que tú decís, mira, fui parte de esto, o me impidieron esto. Nada. Entonces, la verdad que yo creo que la gente quizás no lo visualiza del todo, pero cuando hay... ¿Cuál es el problema estructural de José Antonio Kast como liderazgo? Por ejemplo, desde la primera vez que fue candidato presidencial hace 8 años atrás, durante estos 8 años, ¿qué ha hecho, aparte de ser candidato? ¿Qué ha hecho? ¿En qué ha trabajado? O sea, ¿cuál es su historia de vida? Tú sabes que no sabemos la historia de vida de estos años. Es como un Ken. Es como... Es platificado. Es como Barbie Ken, me refiero a eso. Es como ahí está, el monito lo agarra y le pone... Y eso... La gente puede seguir votando por él porque... A mí me parece un problema. Y yo creo que hay sectores de la población que le parece un problema. Y evidentemente, Janet Jara, contrastando su liderazgo, uno dirá, bueno, aquí conozco esta biografía. ¿Tú qué has hecho? Bueno, fuiste ministro 3 años. Ya, pues, ¿qué hiciste? Algo habrás hecho. Bueno, mira, humildemente, una reforma previsional, las 40 horas, en fin. En el caso de José Antonio Kast, o sea, es como su candidato, o sea, su trabajo es ser candidato en los últimos 8 años, antes de eso 16 años diputado, y además lo prosigue, o sea, ahora su hijo mayor es diputado. Entonces, de verdad, él es el que va a desafiar a los políticos de siempre, a las castas de siempre. Yo tengo dudas respecto a si es el liderazgo que puede encarnar las necesidades de un Chile muy complejo. José Antonio Kast ha mostrado, yo creo, una gran inflexibilidad y una gran incapacidad para estar en momentos difíciles. En primera vuelta rehuyó muchos programas. No fue a muchos programas. Dijo, no voy a hablar nada, ni de mis valores, sigo creyendo en mis valores, pero no voy a hablar una sola palabra de mis valores. Solo delincuencia, delincuencia, delincuencia. No, pero la candidata tampoco habla del marxismo-leninismo. Pero no son sus valores, po. Sí, po. No. O sea, para un comunista, como Kast es católico, para un comunista de cierta manera, o sea, se es católico, se es marxista-leninista por creencia o por pertenencia, al igual que ser católico. No, perdona. Yo milité hace años atrás, muchos años en el partido, jamás fui leninista, nunca. O sea, porque además no es una religión. Pero lo más parecido. Pero es que pero en todos los partidos políticos tú tienes declaraciones de principios. Ya, y no son, o sea, de verdad no son seguidores fanáticos del Corán. ¿Ya? De la misma manera que también uno puede ser religioso y no es que tú sigas todos los preceptos de la Biblia, es la misma cosa. No, pero es que lo pongo como... No, cuando decimos de lo valórico no tiene que ver si tú adscribes o no a una declaración de principio. Claro, pero eso no impide... Tiene que ver con lo que tú quieres hacer. Es decir, como lo dijo, se lo sacaron hace un poco tiempo atrás. Sigue, por ejemplo, en contra, digamos, de la pastilla del día después. Sí, de los está contra el aborto, la eutanasia. Eso tiene que ver con políticas públicas que no nos van a afectar a los chilenos, no con lo que él cree, digamos... Mira, Lavín, que era o es Opus Dei, y sin embargo él iba, de hecho fue muy valiente en su minuto hace 20 años atrás, porque él entendía que eso era una moralidad suya, personal, claro. Pero él hablaba de los temas valóricos porque, por supuesto, él como futuro presidente, cuando era candidato, tenía que decirnos qué es lo que estaba disponible a hacer o no en políticas públicas. Eso me parece súper crítico. Y lo otro, y lo quiero dejar dicho acá porque hay ciertos rumores que yo espero que sean falsos, de que José Antonio Kast no quiere asistir. Hay 5 debates presidenciales ya fijados. A partir uno el domingo. Este domingo en Mega, al día siguiente en Chilevisión. Esto, los canales que son unas maquinarias grandes, tú trabajas en ellos, lo sabes. Hace un mes empezaron a preguntarle, no sé si a todos los candidatos, me imagino que por lo menos a los 3 o 4 que tenían mayores posibilidades, o quizás a todos, no lo sé. Y entonces fueron para que uno pudiera dejar guardada la fecha, claro, digamos, avisado. Los debates televisivos son claves, importantes, porque llegas en un minuto y te sometes al escrutinio de las preguntas incómodas que te hacen las y los periodistas, al escrutinio incómodo que te va a hacer la interpelación el otro candidato. Claro. Son claves. Ningún candidato se arrastró a ninguno de los debates televisivos de grandes medios, que son los que corresponden, en primera vuelta. Y ahora en segunda vuelta, donde la definición es clave, yo quiero pensar que hay una pequeña confusión, una pequeña duda, y que los 5 debates televisivos que están fijados, Mega, Chilevisión, Canal 13, TVN y Anatel. ¿Y que es el último? Puede ser. Es que no es televisivo. Sí, digamos, son 6. Los 5 televisivos y el de Archie. Yo quiero creer que, porque nosotros ya los tenemos agendados, de hecho ordenamos toda nuestra salida y los tiempos según eso también, que no haya ninguna sorpresa, porque eso
sería faltarle el respeto sinceramente a los chilenos y chilenas y pensar que la política sencillamente puede ser tus campañas por redes sociales y lo que tú subes a tu TikTok o a tu Instagram y no el debate democrático del chileno. Es una señal que nunca se habría visto y yo espero que tenga la hombría José Antonio Kast de no faltar a los deberes que le corresponden como candidato. Darío Quiroga, un millón de gracias por estar acá. Gracias, Quique. La Universidad Finisterre se adjudicó el importante Fondo de Innovación en Educación Superior INES I+D que permite crear